La salud cerebral comienza con uno mismo. Si pudieras preguntarles a tus abuelos o bisabuelos de qué moría la gente cuando ellos eran jóvenes, es probable que te respondieran de viejos o que quizás te contaran la historia de alguien que se contagió de un germen espantoso y que falleció prematuramente de tuberculosis, cólera o disentería. Sin embargo, no mencionarían cosas como diabetes, cáncer, cardiopatía coronaria ni demencia. Tampoco irías decir que muchísimas personas padecían trastornos como ansiedad y depresión, TDAH, dolor crónico ni cualquiera de las incontables trastornos autoinmunes, desde fibromialgia hasta esclerosis múltiple. Desde mediados del siglo XX tenemos que atribuirle la causa inmediata de muerte de la gente a enfermedades específicas, en lugar de utilizar el término causas naturales en el certificado de defunción. Hoy en día, dichas enfermedades específicas tienden a ser crónicas y degenerativas e implican complicaciones y síntomas múltiples que se acumulan con el paso del tiempo. Por eso las personas de más de 80 años de edad no suelen morir de un padecimiento particular, como una casa vieja en ruinas. Los materiales se deterioran y se oxidan, las tuberías y el sistema eléctrico fallan y los muros comienzan a agrietarse a partir de fisuras insignificantes que no son evidentes a simple vista. Conforme la casa se va deteriorando por el uso normal, lo común es que le des el mantenimiento que requiera cuando sea necesario. Sin embargo, nunca volverá a estar como nueva a menos que derrumbes su estructura y la construyas de nuevo. Cada intento de parchar y arreglar le dará más tiempo de vida, pero a la larga las áreas que necesitan una remodelación o un reemplazo urgente aparecen por doquier. Además, como ocurre con todas las cosas de la vida, el cuerpo humano simplemente se desgasta, una enfermedad debilitante se instala y poco a poco progresa de forma atroz hasta que el cuerpo termina por dar de sí. Esto sucede sobre todo en el caso de las enfermedades cerebrales, incluida la más temida de todas, el Alzheimer, el famoso alemán. Es el fantasma médico moderno que con más frecuencia aparece en los encabezados de los periódicos. Si hay una preocupación sanitaria que parece eclipsar a todas las demás conforme envejecemos, es la de caer presos del Alzheimer o de alguna otra forma de demencia que nos vuelva incapaces de pensar, razonar y recordar. Las investigaciones demuestran lo arraigada que está esta inquietud. Incontables encuestas realizadas en todo el mundo demuestran que la gente le tiene más miedo a la demencia que al cáncer y a otras causas importantes de muerte. El temor a la muerte por sí solo se queda atrás en comparación al terror que causa la demencia. Y este miedo no solo lo sienten los viejos. Las generaciones más jóvenes empiezan a preocuparse por su salud cerebral en el instante en que alguien de la familia o su círculo de amistades empieza a exhibir síntomas de deterioro cognitivo. En palabras de mi amigo y colega el Dr. Dale Bredesen, todos conocemos supervivientes de cáncer, pero nadie conoce supervivientes de Alzheimer. Hay una gran cantidad de mitos perdurables sobre la serie de trastornos cerebrales degenerativos entre los que se encuentra el Alzheimer. Es genético, es inevitable cuando envejeces y es casi un hecho que lo padecerás si vives más de 80 años. No tan rápido. Estoy aquí para decirte que el destino de tu cerebro no está en manos de tus genes y que no es inevitable. Además, si eres el tipo de persona que sufre otro tipo de trastorno cerebral como cefalia, depresión, epilepsia o ansiedad, es posible que el culpable no esté programado en tu ADN. Está en la comida que consumes. Sí, leíste bien. La disfunción cerebral comienza con el pan de cada día y te lo voy a demostrar. Lo repetiré porque sé que suena absurdo. Los cereales modernos están destruyendo silenciosamente tu cerebro. Cuando digo modernos no me refiero solo a las harinas refinadas, a las pastas y al arroz, que portan ya el estigma que les imponen los enemigos de la obesidad. Me refiero también a todos los cereales que muchos hemos llegado a considerar saludables. El trigo integral, el cereal integral, el multigrano, los 7 granos, el grano vivo, el grano molido con piedra, entre otros. En pocas palabras, estoy afirmando que lo que se conoce como uno de los grupos alimenticios esenciales más queridos, en realidad es una agrupación terrorista que ataca nuestro órgano más preciado, el cerebro. Te demostraré cómo la fruta y otros carbohidratos
pueden representar amenazas a la salud con consecuencias a largo plazo, que no solo sembrarán el caos en tu cerebro, sino que también acelerarán el proceso de envejecimiento de tu cuerpo de adentro hacia afuera. No es ciencia ficción, es un hecho documentado. Mi objetivo al actualizar Cerebro de Pan es proporcionar a la gente información sólida, basada en evidencias evolutivas, científicas y fisiológicas modernas. Al igual que su versión previa, este libro se sale del dogma aceptado por la gente común, pero también se escapa de los intereses corporativos establecidos. Asimismo, propone una nueva forma de entender la causa originaria de las enfermedades neurológicas y ofrece una promesa esperanzadora. El deterioro cerebral puede prevenirse en gran medida con las elecciones que hacemos a diario. Por si aún no lo has entendido, te lo diré con todas sus letras. Este no es otro libro sobre dietas para adelgazar ni una guía genérica de todo lo relativo a la medicina preventiva. Este libro cambia la jugada. Al final del día, todos deberíamos querer lo mismo, librarnos de las afecciones crónicas que se les atribuyen a nuestras decisiones de vida. Citando de nuevo al Dr. Bernstein, la impresionante capacidad de los componentes del estilo de vida para prevenir y revertir las enfermedades es un regalo que apenas estamos empezando a abrir. Hace años, si me hubieran preguntado si el deterioro cognitivo y hasta los indicios del Alzheimer eran reversibles, habría contestado categóricamente que no. Hoy en día, puedo afirmar con seguridad que sí, siempre y cuando te esfuerces y cambies tus modos. Día con día escuchamos algo distinto en nuestra constante lucha contra las enfermedades crónicas, sobre todo en lo relativo a padecimientos que son prevenibles mediante los hábitos y el estilo de vida. Tendrías que vivir debajo de una piedra para no saber que día con día nos volvemos más y más gordos, a pesar de la información que nos venden sobre cómo mantenernos delgados y en forma. También sería una odisea encontrar a alguien que no estuviera al tanto de las elevadas cifras de diabetes tipo 2 o del hecho de que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en la actualidad, seguidas muy cerca por el cáncer. Come tus verduras, lávate los dientes, suda de vez en cuando, descansa, no fumes, ríe más. Hay algunos principios de salud que ya son de sentido común y que todos sabemos que debemos practicar de manera rutinaria. Sin embargo, cuando se trata de conservar la salud de nuestro cerebro y facultades mentales, tendemos a pensar que no depende de nosotros, que de algún modo es nuestro destino desarrollar trastornos cerebrales durante la flor de la vida y volvernos seniles en nuestra vejez, o que escaparemos de ellos por pura suerte genética, o gracias a los nuevos descubrimientos médicos. Sin duda, es probable que hagamos bien al mantener la mente ocupada después de jubilarnos, resolver acertijos, ejercer la lectura y visitar museos. No es como si no hubiera una correlación muy evidente entre las disfunciones mentales y ciertas elecciones de vida específicas, como la hay, digamos, entre fumar 2 cajetillas diarias y desarrollar el cáncer de pulmón, o devorar papas fritas y volverse obeso. Como ya te dije, tenemos la costumbre de colocar los padecimientos neurológicos en una categoría separada de las otras afecciones que sí asociamos con los malos hábitos. Para cambiar esta percepción, te mostraré la relación que existe entre cómo vives y el riesgo que tienes de desarrollar una serie de problemas cerebrales, algunos de los cuales podrían afectarte en la infancia y otros que podrían serte diagnosticados hacia el final de tu vida. Creo que los cambios alimenticios que han ocurrido en el último siglo, de una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos a una baja en grasas y alta en carbohidratos, que sobre todo consiste en cereales y otros carbohidratos dañinos, son el origen de muchas calamidades modernas ligadas al cerebro, incluidas la cefalia, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la epilepsia, los trastornos motores, la esquizofrenia, el TDAH y esos momentos de senilidad que muy probablemente anteceden a un declive cognitivo grave y una enfermedad cerebral progresiva, irreversible, intratable e incurable. Te revelaré cuál es el vasto efecto que en este instante podrían estar provocando los cereales y los azúcares en tu cerebro sin que siquiera lo notes. La idea de que nuestro cerebro es propenso a lo que comemos ha estado circulando de forma discreta en la literatura médica más prestigiosa de los últimos tiempos. Esta información
pide a gritos ser divulgada al público, el cual cada vez padece más el engaño de la industria que vende alimentos que suelen considerarse nutritivos. También nos ha llevado a médicos y a científicos como yo a cuestionar lo que consideramos saludable. ¿Es posible culpar a los carbohidratos y a las grasas poliinsaturadas de origen vegetal, como los aceites de canola, maíz, semilla de algodón, de cacahuate, de cártamo, de soya y de girasol, de las tasas ascendentes de cardiopatía, obesidad y demencia? ¿En realidad una dieta alta en grasas saturadas y en colesterol es buena para el corazón y el cerebro? ¿Es posible cambiar nuestro ADN a través de la comida a pesar de los genes que heredamos? Es bien sabido hoy día que el sistema digestivo de un porcentaje pequeño de la población es intolerante al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, pero ¿es posible que el cerebro de casi toda la gente reaccione de manera negativa a este ingrediente? Este tipo de preguntas comenzó a inquietarme desde antes de escribir Cerebro de Pan, a medida que empezaban a surgir investigaciones incriminatorias y algunos de mis pacientes se enfermaban más y más. Como neurólogo practicante que día a día atendía a individuos que buscaban respuestas a sus padecimientos cerebrales debilitantes, así como a familias que luchaban por lidiar con la pérdida de las facultades mentales de un ser querido, me sentí obligado a llegar hasta el fondo del asunto. Quizá lo hago porque soy un neurólogo acreditado y el miembro del Colegio Estadounidense de Nutrición. De hecho, soy el único médico en Estados Unidos que cuenta con ambas acreditaciones. Además de pertenecer a la Junta Directiva del Colegio Estadounidense de Nutrición, también soy miembro fundador y socio del Consejo Estadounidense de Medicina Holística e Integral. Esto me permite tener una perspectiva única sobre la relación que existe entre lo que comemos y el funcionamiento de nuestro cerebro. No es algo que la mayoría de la gente comprenda a cabalidad, ni siquiera los médicos que se formaron antes de que se consolidara esta nueva ciencia. Sin embargo, es hora de prestar atención. Es hora de que alguien como yo se levante de la mesa del microscopio, salga por la puerta de la sala de análisis clínicos y haga la denuncia. Las estadísticas son aplastantes. De entrada, la diabetes y las enfermedades neurológicas son algunos de los padecimientos más costosos y perniciosos de la actualidad. Sin embargo, son prevenibles y están vinculados a una forma muy particular. Tener diabetes duplica el riesgo de desarrollar Alzheimer. De hecho, si hay una cosa que este libro demuestra con claridad es que muchas de las enfermedades cerebrales que padecemos tienen denominadores comunes con otras afecciones. Al parecer, la diabetes y la demencia no están emparentadas, pero te mostraré lo cerca que están cada una de nuestras potenciales disfunciones cerebrales a padecimientos que rara vez relacionamos con el cerebro. También estableceré conexiones sorprendentes entre trastornos cerebrales muy distintos entre sí, como la enfermedad de Parkinson y la propensión al comportamiento violento, que apuntan a las causas de origen de una serie de afecciones que involucran al cerebro. Investigaciones recientes demuestran incluso que el sendero hacia el deterioro cognitivo grave causado por consumir demasiados alimentos azucarados ni siquiera tiene que pasar por la diabetes. Dicho de otro modo, entre más elevado esté el azúcar en la sangre, más veloz será el deterioro cognitivo, independientemente de que desarrolles diabetes o no. Aunque se ha demostrado bien que los alimentos procesados y los azúcares refinados han contribuido al aumento de la obesidad y de las alergias alimenticias, aún nadie ha explicado la relación entre los cereales y otros ingredientes, ni entre la salud cerebral y, desde una perspectiva más amplia, el ADN. Está bastante directa. Nuestros genes determinan no solo cómo procesamos los alimentos, sino sobre todo cómo reaccionamos a los alimentos que ingerimos. No hay duda que uno de los sucesos más grandes y de mayor alcance en la historia del preponderante deterioro cerebral de la sociedad moderna ha sido la introducción del trigo a nuestra dieta humana. Aunque es cierto que nuestros ancestros neolíticos consumían cantidades ínfimas de este cereal, lo que ahora llamamos trigo no se parece casi nada a la escaña silvestre que de vez en vez consumían nuestros antepasados, debido a la hibridación y a la tecnología genética modernas. Los 89 kilos de trigo que consume el estadounidense promedio al año casi no tienen similitud genética, ni estructural, ni química alguna con lo que los cazadores y recolectores del pasado podrían haberse encontrado en el camino. Y ahí radica el problema. Estamos estimulando cada vez más a nuestro organismo con ingredientes
que genéticamente no está preparado para consumir. Quiero aclarar que este no es un libro sobre enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune poco común relacionado con el gluten que solo afecta a un pequeño porcentaje de la población. Si empezaste a pensar que este libro no es para ti porque 1. No te han diagnosticado padecimiento o trastorno alguno, o 2. Porque no eres intolerante al gluten, te suplico que sigas leyendo. Este libro es para todos. El gluten es lo que yo le llamo el germen silencioso, pues puede infligirte daños duraderos sin que te des cuenta.